Pide a todos que se retiren excepto Hee-won porque se ha presentado una observación sobre una de las cervezas y comienza a gritarle llamándole la atención. Y el secretario le hace señas intentando explicar que Do-yoon solo está actuando y ella comienza a seguirle la corriente. Salen y ella calma a su equipo diciendo que está bien y como Minuk también vio esto, ella le explica más tarde que Do-yoon la salvó de que todos se enteraran que está embarazada y le agradece por su preocupación, pero que ella se encargará de descubrir quién publicó esa nota. Do-yoon está intentando ver cómo frenar que esa información llegue a la prensa, pero ya es muy tarde porque en los noticieros se está reportando que él ha embarazado a una empleada y que la ha presionado para que lo elimine, y eso ha generado un gran rechazo del público hacia los productos de la empresa y están llamando a hacer un boicot. El papá de Do-yoon va a preguntar por qué no ha detenido todos esos rumores y Do-yoon le dice que hay algo de cierto en eso, que hay una mujer a la que ama y que está embarazada y que todo eso de que la obligó a eliminarlo es mentira. Su papá, después de pensarlo, le dice que convoque a una conferencia y que diga que nada de ese rumor es cierto y que tomará acciones legales. Do-yoon no quiere hacerlo porque si lo hace, ella tendrá que dar a luz a escondidas y tampoco podrá salir a decir que es padre. Su papá le dice que su cuñada tomará esto como una excusa para sacarlo y que debe hacerlo para proteger a la empresa, a él y a la madre de su hijo, que es la única forma. Mientras tanto, la jefa se dice que por lo que vio no parecía que Hee-won estuviera en una relación forzada, así que al llegar a la oficina le ofrece café, pero ella se niega a tomarlo y su jefa comienza a gritarle para que le dé una buena razón por la que no puede beber y que si no le explica que se haga a un lado y deje sus proyectos a otro de sus colegas, y se va. Al terminar el día, Hee-won llega a su casa y al ver a Do-yoon esperándola comienza a llorar diciendo que intentó llamarlo durante todo el día, pero que nunca respondió y que estaba muy preocupada. Él la abraza mientras le dice que le extrañó mucho. En el auto, él le pide que no se preocupe y Hee-won sugiere que ella salga a decir la verdad, pero él se niega diciendo que la gente dirá que todos sus logros en la empresa fueron gracias a que estaba saliendo con él y la menospreciará y que espere un poco más. Por otro lado, la cuñada va y le cuenta a la mamá que Do-yoon está saliendo con la jefa de su hija y que es una mujer muy ambiciosa que como sea quiere ascender en la sociedad, tanto así que ya se embarazó de Do-yoon y que tal vez hasta ni sea de él. Así que va preocupada a la oficina a buscarlo y al no encontrarlo conversa con su secretario. Le expresa que le preocupa mucho la situación porque él siempre dijo que no se casaría ni siquiera por su hermano y que lo extraña tanto como él. El secretario la calma diciendo que saben que él es una buena persona y que pronto todo se solucionará. La cuñada va a ver a Hee-won y es directa desde el inicio. Le revela que ella hizo la publicación y que su único objetivo es acabar con Do-yoon y que antes de salir perjudicada lo mejor es que termine con él y le da un sobre con una foto de ellos dos, que lo mejor es que se vaya lejos porque él no va a estar bien y que no intente ayudarlo porque no podrá. Al día siguiente, hay gente afuera de la empresa protestando y pidiendo la renuncia de Do-yoon. Esa noche, los dos están juntos y ella le pregunta que tiene curiosidad sobre cómo es su relación con su cuñada porque siente que hay tensión entre ellos. Y llorando le dice si pueden fingir que no se conocen porque no sabe si puede manejar la situación y tampoco quiere que Yeol-mu sea criticado cuando se revele la verdad y que lo mejor es que niegue todo y sugiere mantener la distancia. Y es que esa mañana, ella salía al trabajo y se encuentra con el papá de Do-yoon esperándola. Ella comienza a decirle que asumirá toda la culpa, pero que por favor no le pida que termine con él. El señor responde que ahora entiende por qué Do-yoon la protege tanto, pero que quiere que lo ayude porque él no lo escucha. Es por eso la petición de Hee-won de que los niegue a ambos para así protegerlo. Ella sube a su auto y le dice a Do-yoon que se vaya con el secretario que acaba de llegar. Al día siguiente, Do-yoon va a buscarla a la oficina, pero no la encuentra, y su sobrina al verlo le dice que ella se tomó el día libre y le hace ver que ella tampoco la está pasando bien porque en la oficina están comenzando a sospechar de ella. Do-yoon le pide a su secretario que convoque una conferencia de prensa para el día siguiente. Do-yoon tiene un discurso de disculpa, pero al ver a su tía ahí presente decide cambiar de discurso. Anuncia que todo es falso respecto a la relación de poder y el tema de la eliminación del bebé. Lo único cierto es que está enamorado de una mujer y que está embarazada. Y él comienza a describir cómo se conocieron y cómo sus sentimientos por ella comenzaron a cambiar hasta convertirse en amor. Hee-won está con los ojitos hechos agüita escuchándolo y llora cuando él declara ante todos que la ama y que si les dice todo eso es porque no quiere que ella sufra y que lo que menos quiere es herirla negando su existencia ante todos. Después se encuentran y él la abraza diciendo que no podía negarlos a ambos. Y en el estacionamiento, Minuk al ver a Do-yoon le comenta que parece que Hee-won realmente necesitaba a alguien como él y le pide que cuide mucho de ella.
mientras que las reacciones del público y los trabajadores han cambiado y ahora todos quieren que alguien las y los ame como lo hace Do-yoon. El papá de Do-yoon va a verlo y lo felicita por lo que hizo, pero le recomienda no bajar la guardia y agrega que la lleve a la casa para presentarla. Y por otro lado, la cuñada está furiosa por cómo su plan dio un giro diferente al que ella quería y señala que ya tiene otro plan en marcha. Y a solas recuerda que en el funeral de su esposo, ella perdió al hijo que esperaba de manera espontánea. Hee-won llega al restaurante y Do-yoon al verla le dice que está demasiado hermosa y entran. El papá la recibe muy amable y ya con un poco de confianza, ahí Do-yoon se entera que ya conversaron antes, mientras que la mamá está un poco tímida. Incluso le pregunta si debería seguir trabajando o si sus colegas ya saben de su embarazo. Hee-won cortésmente le explica que quiere dejar listo todo lo que pueda para cuando lo haga público, porque si lo hace antes la van a sacar de varios proyectos. Hee-won escucha a la señora toser y pide que le bajen un poco el aire frío y eso le hace recordar a la señora lo que pasó en el spa. Todo termina bien y Hee-won comenta que le gusta la relación que tiene con sus padres y que lo envidia. Él agrega que no todos los hijos se llevan bien con los padres y que si alguien le dice algo que él la defenderá. Y recuerda que hace poco fue a conversar con la mamá de Hee-won para disculparse por todos los rumores y la madre le dijo que esperaba que cumpla su promesa y que lo iba a estar observando. Y Do-yoon le dice a Hee-won que su mamá realmente está preocupada por ella. Mientras que la cuñada va a pedirle el puesto de copresidente al papá de Do-yoon, y que si no lo hace, publicará que Do-yoon eliminó a su hermano para quedarse con la empresa, además que se llenaba de medicamentos. Y al día siguiente, la cuñada va a decirle a Do-yoon que ahora serán copresidentes por un tiempo y que la junta lo ve a él con malos ojos porque cree que sus acciones recientes son debido a la medicación que lleva por años. Y en la reunión que tienen con los gerentes, la cuñada sugiere que el concurso sea de conocimiento público y que se aumente el premio monetario además. Hace llamar a Hee-won para que explique el proyecto que ha presentado y le pide una demostración desde que se sirve la bebida hasta que se toma. Do-yoon le pone peros a todo, pero la cuñada, con esa falsa amabilidad, mete presión para que se haga lo que quiere. Y Hee-won, al no poder hacerlo, se va a disculpar, pero su jefa le grita preguntando si acaso no sabe que uno de los ingredientes tiene una falla de calidad y es así como evita que tome la cerveza. Y debido a esto, a solas, Hee-won le confirma a su jefa que está embarazada y se disculpa por no decir la verdad y que renunciará si así se lo pide, pero su jefa le dice que continúe con sus proyectos, que deje de querer hacer todo sola y que pida ayuda a sus colegas. Do-yoon va a preguntarle a su padre qué fue lo que pasó. Este le responde que su cuñada tenía a la junta de su lado y que no tuvo opción, y que lo que tiene que hacer es demostrar que ha superado ese trauma y que no necesita medicación. Sejyeon va a preguntarle a su madre qué es lo que trama y defiende a su tío y pregunta si de verdad piensa hacer que lo despidan, y su madre responde que esa empresa de todas maneras iba a ser para ella, que su papá se la iba a dejar. Sejyeon, decepcionada, agrega que entonces fue ella la que estuvo detrás de los rumores y su madre le grita que su tío la dejará de lado cuando tenga su propia familia y que ahora solo se tienen la una a la otra. Y en la reunión con la junta, la cuñada propone que Do-yoon renuncie por sus problemas de salud. Se convoca una votación, pero Do-yoon los deja calladitos al decir que se debe convocar con anticipación esta votación, de lo contrario podría hacerlos responsables de lo que suceda a futuro, y pide que le den 2 semanas para poder demostrar su capacidad y que después de eso pueden votar. Y en el estacionamiento encara a la mano derecha de su cuñada, diciendo que hace 15 años lo acusó de haber eliminado a su hermano y movió a toda la prensa. Lástima que no tiene pruebas de eso, pero que sí las tiene de la malversación de fondos que hace desde hace 11 años, y que su padre pronto se enterará a menos que pare con lo de apoyar a su cuñada y que convenza a la junta de no apoyarla. Hee-won se entera de la propuesta de despido de la junta gracias al secretario y le reclama a Do-yoon por no contarle que realmente quiere ayudarlo. Es así que a los días lo lleva a una terapia grupal diciendo que quiere que lo acompañe porque quiere hablar sobre sus problemas con su madre. Hee-won habla de la relación con su mamá y que gracias al papá de su bebé que le prometió protegerla, ha sentido más seguridad y ahora quiere entender y mejorar su relación con su madre porque quiere que su hijo se sienta amado. Al terminar, Do-yoon la abraza felicitándola por expresar lo que sentía, y ella agrega que eso lo aprendió de él con lo que hizo en la conferencia de prensa. Llega el día del anuncio del ganador del concurso de la empresa y Do-yoon entra para entregar el premio en el auditorio y cuando va a anunciar el primer lugar anuncia el nombre de Hee-won y la cuñada que los miraba de un lado grita que tiene una observación sobre los resultados y dice que a la persona que sale con Do-yoon es a quien se le ha dado ese primer lugar y que por eso ha ganado. La gente comienza a murmurar y de repente una luminaria cae y Do-yoon corre para proteger a Hee-won.